hablemos claro, de nuevo con los compatriotas y extranjeros que están viendo este programa, para recordarles que este país donde vivimos se llama República del Paraguay. Este país que tenemos es gracias a quienes fundaron la República, a quienes en defensa de la soberanía murieron en Cerro Corá, a quienes en defensa de la paraguayidad murieron 30.000 hombres en el Chaco. Y esto traigo a colación por la molestia que me ocasiona que dentro del gremio periodístico del país hoy se hable todo el santo día los norteamericanos estos, los norteamericanos aquellos, como si esto hubiese sido una república bananera, como si hubiera sido Puerto Rico. Y esto no es ni va a ser nunca como Puerto Rico. Esto nació independiente y vamos a morir independiente. Que eso quede claro. Y le quede claro al embajador que está metido hasta los tuétanos en las cuestiones internas del Paraguay. Y nosotros ya tenemos la experiencia de los embajadores y de los que, como él, vinieron a entrometerse en las cuestiones internas del país. Un homosexual durante la guerra del 70, porque murió el general que estaba al frente del batallón brasilero en Cacupé, porque le mataron a su pareja. El conde Deu reaccionó y mandó fusilar, mandó degollar, y la iglesia donde estaban los heridos paraguayos mandó incendiar. Y eso fue obra por la muerte de un intelectual. Hoy otro intelectual que nos trae con su marido oficiando de embajador norteamericano en el país a querer subyugarnos, a querer someternos a sus leyes, y eso no lo va a conseguir. Puede conseguir con este inútil que está en la presidencia de la República, que se llama Mario Abdo Benítez, pero estamos los paraguayos que vamos a impedir que esto continúe. Por eso lo traemos hoy a un dirigente gremial íntegro, a alguien que sufrió la dictadura paraguaya como algunos otros hemos sufrido. Estuvo exiliado en la Argentina. Es un dirigente gremial a carta cabal, nacionalista 100%. Hoy está como candidato a senador de la República y pedimos a nuestros compatriotas llevar su voto a favor de él. Claudio Martínez. Lo presento hoy como el dirigente gremial, como el exiliado paraguayo durante la dictadura de Stroessner y como candidato a senador nacional por el movimiento Nueva República. Braulio, con esta breve introducción, que espero no sea molestoso, te recibimos para escucharte. Muchas gracias, compañero Víctor Sánchez. De hecho que son casi la mitad de la población en el éxodo paraguayo en la Argentina que sufren las mismas consecuencias de ese cataclismo que tuvo nuestro país a partir de la agresión de 1870. Y pienso yo que reivindicar la dignidad, la independencia de nuestro pueblo con sus próceres a la cabeza es una revolución demorada que hay que volver a ponerlo en su lugar histórico a través de esa raíz comunera, como se dice. Y la lista 10 indudablemente intentará esa conquista de poner otra vez en su lugar a la historia paraguaya que asombró al mundo entero, como dijera el poeta en su canción Mauricio Cardoso Campo, en esa canción de Latinoamérica, ¿no? Entonces, compañero Víctor, la responsabilidad de cada ciudadano y la responsabilidad de los dirigentes es mayúsculo en esta situación de catástrofe, de esta crisis
digo terminal, de un régimen que ha surgido de la tragedia, de la agresión extranjera. Y a colación de lo que estás diciendo de que tenemos siempre una agresión permanente hacia nuestra soberanía, hacia nuestra integridad. Y yo pienso que las leyes que hoy están deben ser cumplidas y si la que se necesitan hay que legislarla. Para eso están precisamente los legisladores. Precisamente, Braulio. Y yo tengo mucha esperanza en que, como sos una persona que sufriste mucho, que conociste la desgracia del destierro, que sufriste en carne propia lo que significó la dictadura en este país. Y bueno, en el recuerdo de aquellos mártires por la democracia, en el recuerdo de aquellos que ofrendaron hasta su vida por darnos un Paraguay mejor, y a sabiendas de que no hemos recibido durante los 35 años de la dictadura ningún favor norteamericano. Por el contrario, la presencia de un norteamericano en el país significó la garroteada mayúscula que se ha sufrido en la técnica, ahí frente a la tercera. Yo conozco a un amigo que allí, estando el coronel Terry, norteamericano, enviado para servir de guía a los torturadores paraguayos, le echó todos los dientes que tenía acá enfrente. Y mi amigo, no me olvido lo que actualmente está ocurriendo. Nos dicen las leyes norteamericanas y los norteamericanos nos joden y nos embroman. Y con ellos no se puede joder. Y claro que no se puede joder. La Pfizer en estos momentos está comprobado de que las vacunas Pfizer producen y tienen efectos directos sobre el ACV. ¿Y qué se hace? ¿Qué hacen los norteamericanos para evitar eso? Acá en el Paraguay existen todavía muchas vacunas Pfizer en el Ministerio de Salud, por más de que el ministro lo niegue. Ayer lo escuché a un médico paraguayo que atiende en un centro médico paraguayo denunciar ese hecho. Y eso es sumamente grave, pero acá hay periodistas que se dicen exponentes de la alta cultura intelectual paraguaya, estar permanentemente endiosando a los norteamericanos. Y yo les pregunto, ¿mienten o no mienten? ¿Y cuál es la actitud de los norteamericanos y cuál fue cuando vinieron a denunciar la existencia de una bomba de hidrógeno en poder de Saddam Hussein en Irak? Y tuvo el apoyo de los europeos que siempre le dan su visto bueno a los norteamericanos en todos sus hechos. ¿Y qué encontraron? No encontraron ni bomba ni bomba 3x3. Sí. En Irak le encontraron al pobre presidente de la República, a quien lo acribillaron en el baño. Así fue. Y que esa es la consecuencia de ese hecho, quedaron con el petróleo de Irak. Así mismo. Y los norteamericanos siempre buscaron eso. Los argentinos también tuvieron una actitud digna cuando en la época del presidente Ilía se le rechazó al embajador norteamericano de la Argentina y le devolvieron sus cartas credenciales. A que tenemos hoy como embajador, tenemos que devolverle sus cartas credenciales y devolverle que su marido vuelva a los Estados Unidos y no quede acá. Así mismo. Entonces, tengo la esperanza, Braulio, de que contigo en el Parlamento Nacional vamos a volver a reivindicar lo nuestro. Vamos a volver a reivindicar la lucha que se ha tenido en el Paraguay por la democracia y por las libertades. Y vamos a reivindicar contigo en el Parlamento no más la remisión de hasta documentos del Parlamento Nacional al Parlamento norteamericano. Eso no se hace. Eso no es paraguayidad. Ese no es de paraguayos. Eso es obra de los descendientes de los legionarios que actuaron ayer en contra de los intereses paraguayos y en contra de nuestros héroes, como José II de Cut vino
como teniente de la Legión Paraguaya en contra del Paraguay. Sí, Y Cecilio Báez, en el año 1906, cuando muere Bartolomé Mitre, el carnicero paraguayo, mandó una carta de condolencia porque dijo que murió un gran americano. sí. Sí. O Sarmiento. Y dispuso que se hice la bandera paraguaya por 3 días en señal de duelo. Y los descendientes de este señor es lo que tenemos todavía hoy en los distintos partidos políticos. Es una pena y verdadera pena que el presidente de la República, este país, esté totalmente atado de pies y manos al servicio de la política imperialista norteamericana. Por eso yo celebro que hayas decidido candidatarte a senador. De la misma forma que celebro que muchos otros que están en tu misma línea Exactamente, sí, sí, sí. puedan actuar en defensa de la paraguayidad. Yo, Braulio, te quiero significar que no he arriado mi bandera y que estoy dispuesto a defenderles a ustedes, a morir en la última trinchera si hace falta, pero en defensa de lo que es nuestro, en defensa de la democracia paraguaya. Sin lugar a dudas, compañero, y quiero señalar un elemento que hace a nuestra historia. Hoy se celebra el Día de la Mujer Paraguaya, por ejemplo, y los sufrimientos que pasó nuestra República Independiente, las consecuencias que hoy señalamos del destierro. Para los griegos dice que el destierro era peor que la muerte, el castigo peor que la muerte, porque es sacarle de su raíz, precisamente. Todas esas calamidades, esa perversidad de un sistema, de un régimen que prácticamente sojuzga nuestra dignidad, sojuzga nuestra moralidad de seres humanos, que hoy está en crisis, y yo pienso que está en crisis terminal. Y compañero Víctor, yo sé que nadie debe arriar la bandera por la cual se inmolaron todo nuestro pueblo y que hoy necesitamos reconquistar, y lo vamos a hacer, porque la lucha no puede parar y no parará, menos ahora que tenemos la posibilidad de que en el continente americano se esté levantando las voces que están con nuestra causa y que siempre acompañaron de alguna u otra manera. No los Mitres, no los sectores de Pedro II, que fueron esclavistas, que supuestamente trajeron la civilización al país, un esclavista comprobado, y que ahora quieren incluso anular en la historia, en la memoria histórica, quieren anular. Vamos a recuperar eso, compañero Víctor, con la lucha, con nuestra voluntad de vencer, de luchar para vencer y conquistar la nueva independencia definitiva, junto con todos los hermanos de América Latina y del mundo, que están luchando por lo mismo, compañero Víctor. Que tengamos el ejemplo de aquellos paraguayos que pasando 80 años estuvieron todavía defendiendo el país en Cerro Corá, como lo hizo el vicepresidente Sánchez. Sí, ejemplo. Y como un gran militar, que con el grado de coronel fue el único que actuó en 2 guerras mundiales, en 2 guerras internacionales. En la guerra del 70 y estuvo también en la guerra del Chaco. Murió en el año 1935. Me estoy refiriendo al coronel Oviedo, Florentino Oviedo, sí, quien cayó prisionero y lo llevaron al Brasil. Le llamó el emperador, a sabiendas de que era coronel del ejército paraguayo, y le dijo: te vamos a dar el mismo premio que tenías como coronel paraguayo. Vamos a enviarte a Europa para que te conozcan los europeos. Vamos a darte acá, en Niterói, una casa, vamos a transferir a tu nombre con todas las comodidades y vas a seguir siendo coronel. El coronel Oviedo rechazó todas las canonjías. Sí. Y aún así, con esa dignidad a cuestas, cuando terminó su ciclo de presidio en el Brasil, vino al Paraguay. Sirvió prestando servicios a la República del Paraguay y volvió a estar en la guerra del Chaco. Del Chaco. Sí. Fue
un ejemplo de heroísmo, ejemplo de dignidad, ejemplo de patriotismo para nuestro país. Con justificada razón, la ciudad de Ajo lleva hoy el nombre del coronel Florentino Oviedo. Así mismo. O sea, en la memoria de ellos y en la memoria de Martín Xí, como dice la polca para Pitipora, les corresponde a ustedes seguir la línea trazada por estos héroes nacionales para que podamos tener la independencia completa y tener la seguridad de que nuestros actos van a ser llevados por la decencia, por la honradez y por la capacidad de esos hombres. Así mismo es. Y hay una cuestión muy importante para mí. Yo soy luqueño, donde vivió Yacaré Valija, un hombre legendario también, del cual soy sobrino. Y también mi padre, que fue excombatiente, cursó el Parapití con el segundo cuerpo de ejército del coronel Franco. Entonces hay sobradas raíces en nuestras venas, sabias en nuestras venas, de héroes. Hay que estar a la altura de esas conductas realmente como la del doctor Francia, maestro de la moralidad pública. Hay que rescatar eso, y solamente con dirigentes, fundamentalmente entre los dirigentes que son los que van a llevar adelante las tareas conducentes a que la república se organice como corresponde, en manos de ellos, de los dirigentes, de los verdaderos dirigentes, está la solución a este problema, para que puedan conectarse con el pueblo. De nada sirve rebaños sin pastores. Tiene que haber una conexión entre los dirigentes y el pueblo para poder resolver juntos los problemas que atañen a todos. Y en este caso hay graves problemas de salud, la que vos estabas indicando, la cuestión de estos virus que son prácticamente virus modernos, ya no creados y además prácticamente utilizado como guerra bacteriológica, como en una guerra bacteriológica. Entonces estamos ante un peligro mayúsculo. Entonces hay que ser realmente capaces, los dirigentes, en primer lugar, los dirigentes. Dice un refrán que hay que ser primero fiel a la causa, a una causa justa, noble, bella. Luego a una organización que se necesita. Hay que organizar a nuestro pueblo y después al dirigente. Por último, al dirigente. Esa secuencia de organicidad, esas concepciones de las cosas, hay que educar y enseñar a nuestra gente para que podamos defender un gobierno que realmente defienda los intereses de nuestro pueblo. No va a ser fácil. No va a ser fácil, Braulio, pero estamos obligados, quienes estamos en la línea de la Revolución Paraguaya, para reivindicar los valores intelectuales, morales y militares de este país. Así como el coronel Franco reivindicó la figura del mariscal Francisco Solano López, tenemos que reivindicar todavía muchos otros héroes que están en el anonimato, pero que hicieron tanto por este país. Te referiste recién a Yacaré Valija. Así es. ¿Cuánta falta hace un Yacaré Valija para resolver el problema del EPP ahí en la zona del norte que hace 10 años no podemos resolver? ¿Cuánta falta hace reivindicar el nombre del mayor Martín Xí, que fue el primero en cruzar el Parapití en la guerra del Chaco? Sí. ¿Y cuánta falta hace reivindicar no solamente la figura de Martín Xí, sino una enfermera que se llamó Zoraida Vega, una haiteña, que cuando Martín Xí estaba por cruzar el río Paraguay para ir al exilio, esta mujer, esta enfermera paraguaya, se puso al frente para evitar de que lo mataran a Martín Xí. Le mataron a la enfermera, que fue enfermera de la guerra del Chaco, y Martín Xí se tiró al río y ahí lo mataron. Nunca más apareció ni los restos de una mujer paraguaya. Acá nos indican los dictadores del tiempo que tenemos que hacer una pausa y lo hacemos en cumplimiento de ese mandato. Adelante.
caos de la dictadura del tiempo, retomamos a los efectos de escucharlo a nuestro invitado, el candidato a senador por el Movimiento Nueva República, el señor Braulio Martínez, exiliado, recibiendo todos los embates que significó la horrenda dictadura que tuvimos durante 35 años. Pero sin embargo, Braulio tuvo tiempo, dentro de la gravedad de la situación que se vivió, para conformar uno de los más extraordinarios tríos musicales que se conoció durante la dictadura. Se llamaba... Primero fueron los pomberos, en homenaje a nuestra cultura guaraní, que es prácticamente igual a los griegos, a los romanos. Tenemos nuestra cultura que es extraordinaria. Y luego también trabajamos con los corales, un trío muy... Los corales. Que ahora está volviendo otra vez con fuerza porque es indudable, como dice en el axioma, de que las cosas aparecen cuando son necesarias. Y otra vez hace falta que resurjan otra vez los artistas comprometidos con una causa noble y justa, fundamentalmente justa. Y por ello el arte es algo, uno de los ejes programáticos es precisamente la identidad cultural, que es lo que hay que rescatar y cuyas leyes existen seguramente, pero que no se cumplen. Una de las debilidades de nuestra estructura política, por ende jurídica, pero más política, es que no se cumplen ni se hacen cumplir las leyes. Porque seguramente las autoridades cuando juran dice cumplir y hacer cumplir las leyes. Y bueno, eso si no se da esa situación, va a ser muy difícil que una sociedad pueda avanzar hacia el progreso, hacia el bienestar social fundamentalmente. Y por eso cultivo el arte, también hago teatro. Hice teatro con el gran director Espartaco Martínez Brito de la Escuela Julio Correa, Ernesto Báez. Y bueno, tantos héroes civiles, compañeros, tantos héroes civiles que hay que reivindicar. Y la que has reivindicado a esa mujer justamente es algo que me conmueve cuando se recuerda a una mujer heroica como la que sacrificó su vida, poniendo su cuerpo ante la bala asesina, criminal, supuestamente de nuestros propios hermanos. De nuestros propios hermanos que incluso lucharon juntos, codo a codo, en la defensa de la soberanía territorial en el Chaco. Entonces, son contradicciones lacerantes que hay que superarlo, Por ello, quería también señalar con respecto a la intervención de la Embajada Norteamericana en nuestro país, de que el Paraguay dentro de la geopolítica internacional juega un papel importantísimo. No tenemos el mercado de consumo enorme como lo va a tener Brasil o Argentina, pero el Paraguay, desde la historia misma después de la Segunda Guerra Mundial, jugó un papel geopolítico muy, muy importante. También desde la guerra de la Triple Alianza, con el quiebre del equilibrio en el Río de la Plata que trajo la guerra, porque el Paraguay no aceptaba la invasión del libre comercio de los británicos. También así el Paraguay, fue gracias al voto paraguayo que se creó el Estado de Israel como bloque, como contención hacia Oriente. Y hoy nuestro presidente fue a darle el apoyo a los Estados Unidos para mantener su voto a favor de Taiwán, por ejemplo, que es la contención hacia la geografía hacia Asia. Entonces son conflictos internacionales los que surgen ahora y por eso estamos en esta situación. Y vamos a tener que manejarnos con la integración entre Latinoamérica en bloque para enfrentar la situación, porque no es solamente un problema paraguayo, el problema de la miseria, del hambre, la desigualdad, la concentración de las riquezas
hay un 10% que acapara toda la tierra aquí, por ejemplo. Hay un monocultivo que está al servicio del mercado mundial. Se crea para 50 millones de habitantes, se crea alimento y nosotros estamos con 2 millones de hambrientos. Hay cosas que realmente enervan. Y hay cosas que surgen en el firmamento como hecho positivo. Me estoy refiriendo a la actitud de alguien, de un latinoamericano, vecino nuestro, que apenas terminó el 5º grado de la primaria. Cuando fue a los Estados Unidos hace poco tiempo, se le pregunta si él va a colaborar con armamentos a favor de Ucrania. Así es. Y sale él y dice, nosotros estamos a favor de la paz. Y si estamos por la paz, no vamos a estar remitiendo armamentos. Sí. Una verdad de hierro. Y me estoy refiriendo a un gran estadista que con la edad que tiene sigue siendo lúcido. Lula da Silva, el presidente actual del Brasil, que por tercera vez, por algo, llega a la primera magistratura del país. No, por el ocaso. Sí. Y va a volver a llevar a su país por la senda del progreso y sobre todo del respeto del brasileño a nivel mundial. Así es. Entonces, si nosotros mismos, los paraguayos, no nos hacemos respetar, y bueno, y llamemos a un referéndum, a una constituyente, y que esto se constituya en un nuevo Puerto Rico. Porque si están pidiendo la intromisión directa de los norteamericanos, si están pidiendo que las leyes norteamericanas se ejecuten en el Paraguay, si están pidiendo estos hechos como normales y si están a favor de la guerra, como se está a favor de Norteamérica hoy, seguido por los europeos, de continuar la guerra de Ucrania y Rusia, que no fue otra cosa sino la defensa de sus propios intereses en la Unión Soviética, antes, hoy la Rusia, terminó el Pacto de Varsovia y en el mundo occidental se sigue sosteniendo la OTAN. Entonces, contrasentidos de la vida, contrasentidos para algunos, para mí no. Está clara que es la posición de siempre del imperialismo mundial. Y mientras exista este tipo de imperialismo, vamos a seguir sosteniendo esa misma tesis y esos mismos hechos. Lo malo es que los paraguayos le demos nuestra aquiescencia, le demos nuestro voto de confianza. Y bueno, si le dimos voto de confianza al hijo del hazmerreír de la República, que fue Mario Abdo Benítez, y hoy el hijo es presidente de la República, eso no significa que tengamos que seguir en esta barbarie por mucho tiempo más. Así mismo, así mismo. El 30 de abril los paraguayos tenemos el derecho y la obligación de hacer de que esto termine de una vez por siempre y para siempre. E inauguremos la hermandad entre paraguayos, la concordia entre los paraguayos, la discusión sana entre los paraguayos, y podamos discernir nuestras diferencias con sabiduría, con inteligencia y con respeto. Así mismo es. Y has tocado un tema muy importante, compañero, el tema de Puerto Rico. La estrategia global de las grandes potencias se rigen por intereses concretos. Y cuando en 1898 invaden Puerto Rico los Estados Unidos en la guerra que perdió Francia, aliada a España con Francia, perdieron esa batalla y los Estados Unidos ocuparon Puerto Rico, ellos tienen la ciudadanía norteamericana, nacionalidad puertorriqueña y ciudadanía norteamericana. Y se los dio porque necesitaban los Estados Unidos reclutar soldados para la guerra.
fundamentalmente para la Primera Guerra Mundial. Entonces, eran para carnes de cañón. No era porque querían el progreso o el bienestar de los pueblos. Entonces, hay que fijarse bien, y lo has señalado muy claramente, compañero, las maniobras, los actos que ellos están desarrollando supuestamente como ayuda, como cooperación. Y me trae a colación lo que una vez dijo Gorbachov cuando cayó la Unión Soviética. Le dijeron, ustedes están cambiando, todo el planeta va a cambiar, porque hay que cambiar el método de la confrontación por el método de la cooperación. Pero ¿qué está haciendo China? China coopera si le conviene y si no le conviene, no coopera. Ese método es lo que realmente se va a desarrollar, y si el Paraguay no sigue acompañando políticas imperialistas, políticas agresivas, de desigualdades, no va a llevar a buen puerto a nuestro pueblo. Por ello, tiene que haber un cambio, no solamente económico, también política y cultural. No puede haber un proceso de cambio victorioso solamente con la economía, si no hay un cambio de cultura hacia ella, porque es la sociedad, está bien definida. La sociedad es la relación que surge entre los seres humanos en el proceso de la producción, distribución, cambio y consumo de los bienes materiales necesarios para vivir. Y ahí tenemos que entrar todos. Y uno más, hay que valorar, valga la redundancia, al valor trabajo. Porque de eso, el extrabucto o la equivocación de nuestro presidente, dice, tratándole de haragán, por ejemplo, al pueblo argentino, es una locura, pero es una concepción que tiene del mundo. Mientras el pueblo peleaba, luchaba por sobrevivir, él estaba estudiando en las mejores universidades. ¿Y cómo puede regir nuestro destino personas que no tienen, no sienten el valor trabajo en su piel, en su sangre? Como Lula, obrero metalúrgico. Yo lo conocí cuando estaba emergiendo en Brasil, y son nuestros aliados, y tenemos que desarrollar la cooperación entre los pueblos, la cooperación y la solidaridad, recíprocamente provechosa, mutuamente ventajosa. Esa es la política que hay que implementar, y nada de injerencia extranjera, ¿sí? Y respetar, por supuesto, la no intervención en los asuntos internos de los estados. Claro, pero no de palabra, no de enunciación, no como un consignarismo, sino como una política real. Esa es la tarea, y desde donde me toque a mí actuar en política, haremos lo que tengamos que hacer para que las leyes se cumplan, y si faltan algunas leyes, crearlas para ellas. Perfecto, Braulio. Es importante eso que constituye para mí una especie de leer el catecismo de lo que va a ser tu posición en el Parlamento paraguayo. No más rencillas, no más disparates, no más soeces, no más groserías, no más historietas. Y cambiemos todo eso por la decencia, la educación, la tolerancia, el respeto mutuo y la apreciación de que la inteligencia es uno de los instrumentos que puede servir para cambiar el tema del Parlamento paraguayo. Porque da mucho que desear. Lastimosamente nos estamos yendo, cada periodo parlamentario que se presenta, nos vamos para abajo en cuanto a la calidad de sus integrantes. Una degradación. Y eso, yo creo que nada es producto de la casualidad en la vida. Todo es producto de un hecho que viene consolidándose, porque así lo quieren algunos exponentes de la política paraguaya, que quieren tener sojuzgado al pueblo para hacer del pueblo lo que quieren. Así es. Me causó pena y realmente ganas de llorar
cuando estando en el Chaco veo la televisión, en un programa de un canal que no sé qué canal, pero un periodista, micrófono en mano, estuvo formulando preguntas en la avenida Costanera. Sí. Ninguno de los entrevistados pudo saber el Día de los Héroes. No pudo saber quién fue nuestro máximo héroe. No pudo saber el Día de la Paz. No pudo saber el Día de la Independencia paraguaya. Pero eso fue lamentable. Pero es nuestra realidad. Catastrófico. Y porque también hay que entender una cosa. Un presidente colorado dispuso que en las escuelas paraguayas no se entone más el himno nacional al ingresar a las aulas. Una barbaridad. Una barbaridad. Eso es realidad. Y podemos corroborar y comprobar ese acierto. Bueno, no se enseña más historia paraguaya, geografía paraguaya. Nadie sabe los ríos del Paraguay. Es un fenómeno pero notable, hasta personas que son universitarias. Uh-huh. Eso es lamentable, pero esa es nuestra realidad. Se ha sacado educación cívica y moral y se ha englobado bajo el capítulo de estudios sociales a la historia y a la geografía. Y acá la gente sabe quién fue el primer presidente de la República en los Estados Unidos, pero no sabe quién fue su presidente acá. Así es, así es. Entonces, eso también tenemos que modificar. Yo soy maestro normal. Ejercí la primaria en Areguá, enseñando el primero y segundo grado. Y realmente, en la época en que yo enseñé, era otra cosa. Eso fue por los años 62. Enseñé en los colegios secundarios filosofía y educación cívica. Y notaba que mis alumnos eran otra cosa. Porque hoy tenemos realmente muchos hombres cebra. ¿Y a qué me refiero cuando digo eso? Burros y rayados. Entonces, hay que cambiar. Y hay que ser celosos de la decencia y en defender lo que es nuestro, el paraguayo. Y está en nuestras manos resolver este problema, porque hay tantos problemas, pero lo importante hoy es la economía, donde no solamente está todo podrido, sino estamos yendo tan mal que con dos hechos para los cuales hemos traído a sus principales exponentes en este programa, nosotros podemos pasar al frente de vuelta. Primero, una buena negociación con Itaipú, por Itaipú, señor, que nos puede significar de 3 a 4 mil millones de dólares por año. Así. Y dejémonos de la dictadura, de la diplomacia, de la billetera, y vayamos por la diplomacia con el país más extraordinario del mundo, la China continental, con casi 1.500 millones de seres humanos, la India con también 1.500 millones de seres humanos, dos países que tienen 3.000 millones juntos, que tienen sus habitantes que quieren comer, que quieren mejorar. Y entonces un relacionamiento comercial con China puede significar de 4 a 5 mil millones de dólares por año para el país. Así. Y entre los dos estamos obteniendo alrededor de 8 mil millones de dólares por año. Está en nuestras manos, está en la defensa del patrimonio de la República y en el uso de la inteligencia. Así mismo. Nos piden acá otra pausa. Y como se trata de una dictadura, sufrimos 35 años de cosas, sabemos la consecuencia del no cumplimiento, lo cumplimos a cabalidad. Adelante.
Continuando, un breve intercambio de pareceres en el descanso. Nos permitió el dictador que pudiéramos intercambiar opiniones. Y me dice que China es un cuento chino. Y yo le digo que no es cuento chino. Yo estoy hoy en la ganadería y sé el sacrificio que significa ser productor. Y yo puedo decir con certeza, sin ninguna posibilidad de equivocación, Uruguay nos compra a $3 el kilo la carne. Y el Uruguay exporta a China a $5. O sea, ¿quiénes son los tontos? ¿O los uruguayos o nosotros? Sí. Cae de Maduro. Entonces, y no solamente en eso, en nuestros productos básicos, la soja, el trigo, el maíz, las frutas, todo eso nos va a comprar China. Y es así porque tiene 1.500 millones de seres humanos que tienen ganas de comer y están mejorando su posición económica y pasaron de la clase muy pobre a ser consumidores. Bueno, y lo trajimos acá a un economista avesado que estuvo 3 años viviendo en China. Y caramba, yo le planteé la posibilidad de que pudiéramos tener un tren balas de aquí al Perú pasando por Bolivia. Y vamos a terminar con la falacia de los peajes que nos están cobrando los argentinos por el uso de nuestros ríos, porque son internacionales, que son nuestros. Y cada vez tenemos problemas con la Argentina para que nuestros productos pasen. Y terminemos. Muy bien. Hagamos el tren bala, no sé cuánto costará eso, pero vamos a tener con la China la facilidad de que nos otorguen el crédito a mucho menos intereses de los que nos dan los imperialistas. En ese punto, compañero Víctor, la política nacional nuestra en términos de la economía mundial es primero atender nuestro mercado interno, satisfacer plenamente con la calidad y la cantidad en todos los aspectos, alimenticio, bienes y servicios, etcétera, etcétera, y luego ver el mercado mundial, porque en estos momentos una política absolutamente al servicio del mercado mundial, como bien ya a los chinos o a cualquier otro, o sea, pero tenemos absoluta posibilidad de que podamos nosotros tener el progreso, el bienestar y la salud humana, digamos, bien montado para nuestra gente. Entonces, esa política debe cambiar. Siempre le escuché a Pepe Mujica decir, ¿de dónde nosotros no tenemos problema económico, problema político tenemos? O sea, la forma de pensar, la forma de encarar y los intereses en juego de una minoría absolutamente voraz, cruel, perverso. Y eso tampoco se consigue con discursos soñadores. Se consigue con lo que nosotros estamos señalando, una lucha tenaz y con la lucha con el conocimiento. No se puede. Había señalado que Lula tenía 5º grado en cuanto a la formación académica, pero su escuela revolucionaria, su escuela de aprender en el trabajo y en la justicia social, eso le da un vuelo impresionante, respetado por todos los académicos del mundo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es la base, es la herramienta para poder resolver los problemas, las ecuaciones que nos presentan la vida. Por lo tanto, en cuanto a la educación, tenemos que tener la educación pública, la salud pública y todo lo que sea nacional al servicio de nuestra sociedad, de todos. Y, por supuesto, cambiar esta situación de inequidad,
de desigualdad existente hoy en día. No existe otra salida, no existe para resolver nuestro problema que educar a nuestro pueblo con los dirigentes y el pueblo unido, como estabas diciendo vos, unir, terminar esas rencillas creado luego como una herramienta de distorsión, de diversionismo, como decía una gran expresión de que cómo nos dominan los pueblos poderosos, creando la angustia sin sentido y el pasatiempo vulgar. Bueno, una de las razones por las que te traje a ti en este programa es para escuchar un poco la voz diferente. No la voz de los grandes, sino la voz del pueblo paraguayo. Y yo siempre me jugué por los campesinos de mi tierra, por los labriegos de mi tierra y por los trabajadores de mi tierra. Yo estuve como candidato a senador en el movimiento Nueva República que fundé yo con otros. Me consta. Y renuncié cuando se quiso menoscabar y jugar por los campesinos paraguayos. Por eso salí, por eso renuncié, porque no estoy en condiciones de soportar que se pisotee el trabajo y la dignidad del campesino. De la misma forma que mi disconformidad es absoluta a que cuando los agricultores quieren vender sus productos como el tomate, no lo pueden hacer por falta de mercado. ¿Y por qué no hay mercado? Y porque acá se trae de noche, de madrugada, de siesta, de la mañana a la noche, de clorina, sin ningún desparpajo, sin ningún tipo de control. Al contrario, hay que pagar un poquitito de coima en varias partes para pasar esos productos y naturalmente no pueden soportar ese precio que se trae de allá, donde el peso argentino no sirve nada. Entonces, no podemos competir con el peso a 25 y nuestros productores se vieron obligados a tirar en la calle, en la ruta, sus tomates por falta de mercado. Y esa es una situación alarmante. Y alarmante porque, caramba, se hizo la complicidad militar, policial, aduanera con el contrabando es real. Y eso dificulta el trabajo honrado. Así mismo, así mismo. Y hay gente que todavía sale a decir, el paraguayo no produce nada. Veníamos acá al programa con mi chofer, que fue también labriego en la zona de Cadaguaso. Y le preguntamos, esa mandioca tan rica, tan buena que teníamos, ¿por qué no hay más? Y me dice, es sencillo. Resulta que acaparó la soja. Y los productores de soja, cuando comienzan a cultivar la soja, diseminan el veneno. Sí. Y cuando la soja va a ser, ¿cómo se llama? Cosechada. Cosechada, otra vez se disemina como veneno. Sí. Entonces la tierra ya no sirve de alimento para ese cultivo de mandioca. Tragedia medioambiental incluso. La tragedia medioambiental grave. Sí. Y esas son cosas que también tenemos que ir mejorando, pero para eso necesitamos de gente que tenga interés en la parte de los derechos de nuestros compatriotas. Una política. Una política en serio. Y no de gente que va al solo efecto de que sus bolsillos se llenen de dinero mal habido. Así mismo.
Sí. Entonces, y esta escuela venimos desde hace rato. Desde la época de los colorados que continuaron con Stroessner, donde no podíamos ser ni zapateros si no estábamos afiliados al Partido Colorado. Yo conté acá en este programa, cuando tenía 15 años, estaba en la secundaria en un colegio de Paraguarí y quise venir a Asunción para buscar mejores horizontes y tener mayores oportunidades. Y como estaba, creo que haciendo el quinto curso, a moverse a Oponamija, ayuda para... Ñembo Petitero. Ñembo Petitero, ayuda al Ministerio de Educación. Sí. El ministro era Bernardino Gorostiaga. Y no sé por qué, pero me recibió. Pedí audiencia, se Petitero mía, ¿y qué? Eso es que era el ministro Ayusenio Seco Paraguarí para estudiar. Ayusenio Paraguarí para mejorar las situaciones. Ayuda ya como limpiador de zapatos, se recibía del ministerio. A un mañana por ahí, debe un buen juez Paraguarí, ayuda ahí. Ahora ya afiliaba en el Partido Colorado. 15 años me pide afiliación al Partido Colorado para ser limpiador de zapatos. Bueno, y eso hasta hoy rige en este país. Con un poco menos de vigor, ¿cómo se llama? La exigencia es menor, pero sigue la exigencia. Así es. Entonces, tenemos la oportunidad de que este 30 de abril podamos deshacernos de esta lacra. Y a ese punto quiero señalar, Víctor, que hay 2.700.000 votantes que no están enganchados en las estructuras de intereses en nuestra sociedad. Y la mayoría son jóvenes. Si nosotros llegásemos a interesarlos por la política, en serio, para que no haya ese menoscabo a la política, pero acá hay toda una línea de colonización cultural donde ataca como si la política fuese algo sucio, algo feo. Sin embargo, hay una ciencia y un arte que hay que aprender, que hay que estudiarla. No vale 5 títulos académicos si uno no sabe hacer la política como corresponde. Entonces, eso que señalaste de la educación cívica en la escuela, que pueda conectarse con la familia en el hogar, eso es muy importante. Para que haya seguridad, tiene que haber trabajo. Para que haya trabajo y seguridad, tiene que haber educación. Y para que haya estas 3 cosas, tiene que haber salud. Y para que existan esto, entonces también tiene que haber una cultura nacional no colonizada. No colonizada. Bueno, es importante esto, Braulio, significar de que la educación es la única institución que nos puede sacar de esto. Es la base. Así es. Volvamos a lo nuestro. Vinieron precisamente los norteamericanos a sacarnos la esencia de lo nuestro, a Oruñan de la reforma educativa. Y ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Entonces, eso mismo, y después la reforma de la educación, Santa María concedía lo que tenemos. Todo lo que hay que cambiar. Entonces, Yaguerú, Rodríguez, Francia, Yeguila y Espíritu. Sí. A Yaguerú, Rafael Franco y Espíritu. Sí mismo. A Yaguerú, la nueva organización que se dedique a la solución de los problemas por medio de la inteligencia y la honradez. Carlos Antonio López. Carlos Antonio López. Bueno, el mejor monumento. Acá nos señala que lastimosamente el programa ha terminado. Pero para mí fue muy útil tu presencia y fue útil para significar que tenemos gente capaz también en el interior de la República. Sí, mismo. Tenemos gente capaz en los sindicatos, tenemos gente capaz en el agro. Ya recuerdo me tenían de compatriota Iturbe, cañicultor,
presidente de los cañicultores de apellido Núñez, Félix Núñez. Félix Núñez. Sí, quería irse amigo, sí, guapo. Y de muy buenas ideas. Y lastimosamente con él íbamos a hacer un gran trabajo político. Vamos a seguir, Oye, yo cobre, vamos a seguir haciendo igual. y eso significó mi renuncia y mi salida definitiva del movimiento. Bueno, Braulio, muchas gracias por tu presencia Gracias. y muchas gracias a la audiencia. Muchísimas gracias.